Objetivo: analizar cómo y por qué se manifiesta la electricidad estática en nuestra vida cotidiana por medio de materiales simples. Podemos definir a la electricidad como la corriente de electrones libres. Cada electrón es parte básica del maquillaje de toda la materia, y la materia es todo lo existente en el universo, es decir, todo lo que nos rodea. La electricidad estática es un fenómeno de acumulación de un exceso de carga eléctrica que se produce cuando las cargas eléctricas de ciertos átomos se descompensan y dejan de ser neutras, que es su estado habitual. Cuando los electrones se acumulan en cantidades desiguales en dos objetos distintos y dicha acumulación se hace más grande, la electricidad se junta en forma de descarga estática o en chispa. La chispa se da cuando la fuerza del campo eléctrico supera la fuerza dieléctrica del aire. Esto puede causar un rápido incremento del número de electrones e iones libres en el aire, ocasionando que el aire se convierta de pronto en un conductor eléctrico mediante un proceso llamado caída dieléctrica. Ahora, ¿de qué depende que se genere la electricidad estática? La diferencia de potencial resultante de las superficies de contacto depende de una serie de factores: las propiedades dieléctricas de los materiales, los valores de su presión mutua en el contacto, la humedad relativa y la temperatura de las superficies de estos cuerpos y las condiciones climáticas también. Dicho fenómeno podemos verlo representado en las nubes de tormenta. Las descargas eléctricas se forman entre nubes con carga opuesta o con el suelo. Cuando la acumulación de carga es insostenible, se produce un rayo. Los materiales que vamos a ocupar para el experimento son un tubo de plástico, un suéter de lana, un cuadro de papel aluminio, un trozo de alambre, azúcar, un plato y una pelota de unicel. Primeramente, debemos cortar el cuadro de papel aluminio en pequeñas tiras de aproximadamente 6 centímetros de largo.
Seguidamente, insertar las tiras de papel aluminio en el centro del alambre. Ahora, frotar el suéter de lana contra el tubo de plástico y acercar el tubo a las tiras de papel aluminio. ¿Qué es lo que sucede? Al frotar el suéter de lana contra el tubo de plástico, el tubo obtiene una carga negativa, es decir, pasan los electrones del suéter al tubo, y es por ello que el tubo atrae al aluminio que tiene cargas positivas. Posteriormente, debemos colocar un poco de azúcar en el plato. Ahora debemos frotar el suéter de lana contra el tubo de plástico y acercar el tubo al azúcar. ¿Qué es lo que sucede ahora? Sucede algo bastante similar a lo anterior. El tubo adquiere carga negativa porque se frotó con el suéter de lana y por lo tanto el azúcar se siente atraída por el tubo. Procederemos a frotar el suéter de lana contra la pelota de unicel y haremos exactamente lo mismo pero con el tubo de plástico. Finalmente, debemos acercar el tubo de plástico a la pelota de unicel. ¿Qué sucede ahora? Debido a que la pelota de unicel y el tubo se frotaron contra el suéter de lana, ambos obtuvieron cargas negativas, por lo que ocasionó que ambos objetos se rechacen entre sí. Conclusión. La práctica anterior demostró cuáles son las causas y motivos para que el fenómeno de electricidad estática se produzca en diferentes circunstancias, así como los factores que pueden influir. Es importante analizar todo lo anterior para comprender cada vez más los asombrosos fenómenos que ocurren todos los días, a cualquier hora y que están directamente relacionados con la física.